y nos acompañan dos personas a las que le estamos muy agradecidas. Los voy a presentar brevemente y luego ya os de pie, ¿vale? El que está en cuerpo presente es Ángel. Ángel Calle Collado, que antes le he llamado Calle de Cuesta. Es un activista agroecológico en el Valle del Jerte. Está en grupos como Ecogerte, La Cabra Tira al Monte, La Comunidad Energética. La Cabra Tira al Jerte. La Cabra. Vale, menos mal. Soy también poeta, no sé qué. Menos mal. Adrián, ya te aviso, si en algo me equivoco me corriges. También es profesor de sociología en varias universidades, una de ellas la Universidad de Extremadura, y es coordinador del Centro de Interpretación de Memorias Bioculturales, CIMBRA, en el Castañar, ¿puede ser? Vale, si me equivoco me corriges, pero su línea de investigación es la agroecología política, las economías sociales y solidarias. Es correcto, ¿verdad? La sostenibilidad y los movimientos globales. Forma parte también de comunaria.net, que es un espacio de análisis sobre nuevos comunes. Os lo presento, Adrián, nuestro otro ponente. Adrián Almazar es profesor de filosofía en la Universidad Carlos III de Madrid. Trabaja en el Departamento de Humanidades de esta universidad y forma parte de un grupo de investigación en técnica y humanidades ecológicas que tiene esta universidad. Es miembro de la plataforma Euskal Herria Bizirik en defensa del territorio rural. Muchas gracias, Adrián. Muchas gracias, Ángel, por venir. Si os parece, le vamos a dar paso a Adrián primero, ¿vale? Vale, solo os voy a pedir así adelantar un poquito la pantalla porque os veo media cabeza, entonces siento que eso ha mejorado muchísimo. Que estaba viendo una colección de medias cabezas. Bueno, pues nada, disculpadme por no estar allí con vosotras esta vez, lo siento mucho, otras veces sí que he podido acompañaros y si hay otras ocasiones intentaré que no tenga que ser de este modo. Pero bueno, en todo caso, pues un placer poder compartir y charlar un poquito con vosotras y vosotros. Mi intención un poco, y lo que me comentasteis que podía ser de interés para este ratito, era hablaros sobre las observaciones de la Tierra, ¿vale? Un movimiento, digamos, en defensa del territorio, de carácter ecologista, diría yo, que se está desarrollando en Francia en estos últimos años y con especial intensidad y visibilidad, pues sobre todo el año pasado, año y medio, ¿no? Creo que en el contexto de la Universidad Socioambiental de la Sierra, pues sobran las cuestiones de diagnóstico y bueno, también pues, mi lectura y la de otras compañeras es que estamos en una situación en la que es muy importante que complementemos, ¿no? Esa reactualización del diagnóstico pues, con exploraciones prácticas, ¿no? con formas de acción. Y yo creo que por experiencias propias y también por nuestros análisis, pues hemos estado viendo como limitaciones realmente de estrategias aisladas que traten un poco de moverse en una tónica de hegemonización, ¿no? Y dicho de manera más sencilla, quiere decir que al final si solo todos hacemos huertos agroecológicos o solo todos estamos en grupos naturalistas, ¿no? Y además pretendemos que todos solamente hagan eso, ¿no? O todos nos ponemos en un partido político, pues parece difícil que vayamos a poder hacer frente a lo que nos ocurre. Y de hecho pues estamos encontrando claramente límites en cada una de esas estrategias. Y bueno, yo creo que la represión es uno bastante importante, ¿no? Sobre todo del ámbito de acciones que giran en torno a la desobediencia civil, ¿no? También pues estamos teniendo dificultades para poder escalar, ¿no? Con algunas de nuestras alternativas, o ya estamos viendo que nos movemos en realidad en un contexto ideológico, en un contexto, bueno, de imaginarios dominantes que se van desplazando cada vez más hacia la derecha y que en realidad pues en vez de seguir avanzando hacia la construcción de la nueva cultura de la tierra o ir de alguna manera pues abriendo paso a lo que podría ser pues un espacio
digamos, de construcción de una cultura decrecentista, pues más bien se encamina hacia el belicismo, ¿no? Se encamina hacia los autoritarismos y se va encarnando pues, en diferentes triunfos electorales, ¿no? Pero también yo creo en realidad en transformaciones subjetivas, ¿no? Entonces hacernos cargo también de esta necesidad de una reflexión sobre cómo hacer, pues esa es la que me ha llevado, pues aparte de explorar diferentes prácticas activistas como muchas de vosotras, pues acercarme un poco a las cosas que vienen pasando en Francia pues toda esta última década prácticamente, porque yo diría que empecé a entrar en contacto un poco con las cosas que pasaban allí pues en torno al año 2014-2015, ¿no? ¿Cuántas de vosotros habíais oído hablar de las sublevaciones de la tierra antes de esta charla por Diego Oriental? Sí, con mano alzada. ¿Sabéis hablar de eso? Bueno, ¿y algunos de vosotros habéis oído hablar de las zonas a defender o no sabéis algo sobre eso? Vale, un poco menos. Vale. Pues por daros alguna referencia, ¿vale? Luego si no podemos como profundizar. Probablemente si habéis oído hablar de las sublevaciones de la tierra será pues por la gran acción que se desarrolló en un pequeño pueblo, en Saint-Soulin, ¿no? Que ascendió un poco a nivel de prensa y bueno, pues diferentes personas, por ejemplo Fernando Llorente, de allí vecino de Ángel, ¿no? Y otras personas que hayamos estado por allí, pues estuvimos intentando hacer un esfuerzo de difusión, ¿no? De lo que desde nuestro punto de vista había sido un cierto hito de la movilización ecologista reciente. Estamos hablando de una jornada en la que aproximadamente 30.000 personas se dieron cita en un pequeño pueblo del interior de Francia, ¿no? Con un discurso y una práctica pues, muy radicales, ¿no? Poniendo sobre la mesa, pues, en este caso, la insostenibilidad del modelo de producción de la agricultura industrial y su mal uso del agua, pero también trabajando por desarrollar lo que ellos llaman acciones de desarme, ¿no? Como el desarme militar. Particularmente aquí las acciones de desarmes que se planeaban era pues, ir cúter en mano, básicamente, y rajar las megabalsas, que lo que están haciendo ahora es extraer agua del subsuelo, ¿no? Agua fósil, realmente, para utilizarla en esas explotaciones industriales. Fue impresionante, digamos, el nivel de movilización, pero también el nivel de represión, ¿no? Seguramente también eso puede ser otra cosa que hayáis visto, hayáis leído. No solamente hubo pues, una represión policial muy fuerte ese mismo día, ¿no? Con un despliegue policial inmenso, con cientos de heridos, con 2 personas que estuvieron al borde de la muerte, sino que al calor, al hilo, ¿no? Al eco un poco de esa movilización, pues vivimos un intento de ilegalización directamente de este movimiento, ¿no? Entonces, partiendo de eso que podáis quizá conocer, pues yo quería hacer como 2 cosas. Una primera es pues mostraros un poco de dónde viene, ¿no? El movimiento para poder haber llegado de alguna manera a ese tipo de movilización. Y segundo, pues contaros un poquito más sobre en realidad qué es esas sublevaciones de la tierra más allá de ese momento particular, un poco espectacular que hemos conocido. Lo primero tiene que ver con las zonas a defender, que os decía, ¿no? Yo creo que cuando uno echa un vistazo al panorama de la movilización ecologista en Francia, pues encuentra muchas cosas que son muy parecidas a las que tenemos cerca, ¿no? Pues grupos ecologistas, podría ser ecologistas en acción, ¿no? Equivalentes, sindicatos agrarios, grupos naturalistas, ¿no? También hubo movimientos climáticos, movimientos de desobediencia civil. Digamos que hay un paisaje que puede ser equiparable con diferencias, por supuesto. La diferencia fundamental de la Constitución, la estructura de su moral, un sindicalismo agrario bastante más a la izquierda, ¿no? En algunos de sus sectores, también tiene una patronal agraria muy fuerte, ¿no? Pero yo creo que lo que sin duda nosotros no tenemos, aunque se ha intentado, no lo hemos conseguido tener, es una experiencia como la de las zonas a defender, que llevan más o menos una década, pues yo creo, poniendo en marcha un nuevo tipo de estrategia, ¿no? Algo parecido a lo que a lo mejor pudieron intentar los compañeros de Fraguas, que a lo mejor podéis haber escuchado sobre su propuesta, pero digamos con un grado de éxito pues muy superior. ¿Qué fue esta zona a defender o qué es? Bueno, pues básicamente a inicios de los años 2000 se llegó a un punto, digamos, de inflexión en uno de los tantos típicos proyectos de construcción de infraestructuras inútiles, en este caso un aeropuerto cerca de la ciudad de Nantes, ¿no? El pueblo industrial de Nantes. Y digamos que tras décadas de resistencia se había llegado ya al punto de la expropiación de los terrenos, ¿no? Para la construcción de esa infraestructura, ¿no? Por eso estas son de aménagement différé, ¿no? Que es la fórmula legal justamente de expropiación de terrenos que estaba haciendo ya que muchas campesinas estuvieran perdiendo sus tierras y que bueno, estas estuvieran pasando a las manos del Estado para poner en marcha
esas obras posteriormente, ¿no? Y digamos que después de haber agotado gran parte del repertorio de movilización clásica de movimientos ecologistas, del sindicalismo agrario, etc., pues se propuso una propuesta sobre la mesa, ¿no? Las personas que estaban siendo expropiadas invitaron, aparte del movimiento autónomo, ¿no? Aparte del movimiento de ocupación, ¿no? Movimientos libertarios también, etc., pues a aliarse justamente con ellas y sobre todo a proceder a ocupar el espacio. En el estrecho margen un poco que quedaba entre el momento de su salida y el momento del derrumbe de esas casas, ¿no? Por parte de las personas que estaban expropiando, lo que hacían era dejar que gente entrara en esas granjas, ¿no? Y las ocupara. Ese primer gesto, que podía haber quedado en nada, ¿no? O que podía haber sido un poco inútil, pues puso en marcha una dinámica muy interesante de, en realidad, lucha a través de la presencia del territorio, ¿no? O sea, se puso en marcha, digamos, una defensa de ese territorio que consistió fundamentalmente en constituirlo como un espacio de vida, ¿no? Podríamos pensar que como una ecoaldea, algo parecido, ¿no? Pero no solamente centrado en la producción, ¿no? O solamente centrado en la dinámica comunitaria, sino con una, digamos, visión muy centrada, ¿no? En una contestación a todos los niveles, ¿no? Una constatación en la defensa de ese territorio, pero sobre todo también una crítica profunda al modelo, ¿no? De desarrollo capitalista y al modelo un poco que era dependiente de esas grandes infraestructuras inútiles, ¿no? De hecho, el lema de Lazard pues, fue este de contra Lazard y su mundo, ¿no? Entonces, progresivamente no solamente más gente fueron ocupando esas granjas, no solamente fueron poniendo en marcha explotaciones agroecológicas, no se exploraron, por ejemplo, también pues, alternativas técnicas, ¿no? Talleres de carpintería, exploraciones de tipo diversa a nivel institucional, ¿no? De instituciones de resoluciones de conflictos, una radio propia, un periódico propio, ¿no? Sino que realmente la cantidad de gente que empezó a acudir fue cada vez más grande, ¿no? Se empezó a poner en marcha también dinámicas de bioconstrucción, espacios propios de cada movimiento social en ese terreno, incluso varias construcciones simbólicas, como por ejemplo pues, un centro comunitario de biblioteca que iba a ser la torre de control del aeropuerto, ¿no? Además de pues un pulso de resistencia grande, porque en realidad esa progresiva construcción de ese espacio se fue enfrentando a dinámicas de intentos de expulsión, ¿no? Además por parte de los gobiernos socialistas y por parte de los gobiernos después neoliberales, ¿no? Por dar algún matiz importante de lo que allí sucedió, y no que sea necesariamente muy sintético, ¿no? Pues yo creo que en primer lugar precisamente se aunó esa posibilidad, ¿no? De la defensa del territorio con un movimiento también, ¿no? De oposición al capitalismo y de construcción de modos de vida alternativos, ¿no? Yo creo que ahí se dio un nudo muy interesante en la cuestión de la satisfacción de necesidades, de la subsistencia, ¿no? En el sentido del ecofeminismo de subsistencia, pues estaba muy central, y también se desarrolló como una alianza bastante grande, ¿no? Y también como una dinámica de desterritorialización, a la vez que se hacía como una lucha muy territorializada de defensa de ese espacio, también se tejieron alianzas con un montón de grupos de apoyo en casi todas las ciudades de Francia, ¿no? Y eso, claro, tuvo mucho impacto en términos organizativos, pero también en términos de los imaginarios sociales, ¿no? En términos de poner sobre la mesa pues, un montón de temas, ¿no? Pueden ser temas propios del ecologismo social. Además, para que eso se hiciera posible dentro y fuera del territorio, se tejieron un montón de alianzas, ¿no? Ya os señalaba, ¿no? Alianzas con el sindicalismo, pero también hubo alianzas con el feminismo, alianzas con los movimientos naturalistas, alianzas con ese movimiento autónomo, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, ese magma, como digo, inauguró un modo de lucha en el sentido de que fue replicado después. No solamente se aplicó a esa zona concreta, sino que luego pues, la oposición a muchas otras infraestructuras, ¿no? Optaron por ese modo de organizarse, ¿no? Por la construcción de zonas a defender. Por ejemplo, pues, contra represas, contra carreteras, contra centros comerciales, contra almacenes de residuos nucleares, ¿no? En diferentes territorios del país pues, se repitió esa estrategia, bueno, que tuvo sus virtudes y sus inconvenientes, que se enfrentó a modelos represivos propios también. Por ejemplo, pues, la policía aplicó mucho la prohibición de estar a un cierto radio de esos espacios para desactivar a la gente que justamente estaba habitando y defendiéndolos, ¿no? Y sobre todo también pues, hubo conflictos en relación a qué hacer cuando había un cierto éxito, entre comillas, ¿no? Este es un tema que se ha discutido un montón, ¿no? Y es que cuando el gobierno de Macron decide que no se va a construir el aeropuerto, ¿no? Una victoria, digamos, para
para el movimiento, pues surge el gran debate de qué hacer, ¿no? Si eso tiene que tener una continuidad o no, en qué términos, si solamente tiene que tener continuidad si es, digamos, por la misma estructura que había tenido hasta el momento, o si se puede explorar otras. Ahora mismo la zona de Fender de Notre-Dame-des-Landes ha tomado la forma de una especie de común agroecológico, ¿no? Bajo un marco cooperativo, se llama la Terre du Común, y que, bueno, de alguna manera lo que ha hecho es como poner en marcha una especie de comunalización de ese terreno público, porque ahora estaba en manos del Estado, ¿no? Eso ha sido criticado por ciertos sectores del movimiento, ¿no? que ven en ello como una especie de absorción por parte del Estado, ¿no? Como la imposibilidad de tener ahí como una zona completamente al margen, entre comillas, de esa institucionalidad, ¿no? De esa capacidad de gestión por parte del Estado. No entrar en eso, pero que sepáis que es conflictivo. En todo caso, cuando llega la pandemia, pues como en muchos otros lugares hay un momento de desactivación, en realidad del Estado francés, ¿no? Y se hace como un doble análisis. Primero, con un cierto agotamiento del modelo de Lazare, que se había encontrado, como digo, con estrategias represivas propias y con ciertas dificultades. Y por otro lado también como la necesidad de impulsar luchas en un territorio mucho más amplio, ¿no? Entonces, eso de la mano de un análisis, yo creo, bastante certero de la centralidad de la tierra, ¿no? De la tierra en términos productivos, agrícolas, ganaderos, pero también de la tierra en términos naturales, y cómo hay una amenaza cada vez más grande de captación de esa tierra por grandes lobbies empresariales y conflictos en el territorio, pues por la construcción de infraestructuras y en particular, ¿no? Pues por esa cooptación a día de hoy de estos modos de agricultura ganadería. En nuestro territorio sería muy importante también las infraestructuras energéticas que vemos ahora que compiten, pues les lleva a hacer un manifiesto, ¿no? El manifiesto de las sublevaciones de la tierra, en donde lo que plantean ahora pues ciertos actores diversos, ¿no? Que han tejido esas alianzas en este contexto, con mucho impulso gente propia de Lazare, ¿no? De ese movimiento autónomo, pero también sindicalistas agrarios, como decía, ecologistas y otro tipo de gente, ponen sobre la mesa la necesidad de frenar las dinámicas destructivas de ese capitalismo industrial, ¿no? Entendido justamente como el responsable de las dinámicas de colapso social presente, ¿no? Entonces, aunque no se hace bandera necesariamente, o a veces explícitamente, de una noción como la de crecimiento, pues yo creo que para mí lo que está ahí en ese manifiesto es la voluntad de justamente poner freno a las dinámicas destructivas del capitalismo industrial, ¿no? Y explorar la construcción de alternativas y de otros modos de vivir. Y eso lo hacen en tres patas. La más visible es esta de las sublevaciones de la tierra, que toma la forma de campañas de lucha y defensa del territorio. Al inicio de cada año pues, se designan espacios en donde haya conflictos abiertos. Esos tienen que ser espacios en donde ya haya una movilización previa de ese territorio y donde ese territorio pida el ser receptor de estos eventos. O sea, no se elige, digamos, por parte de la organización, sino siempre, digamos, en un diálogo con esas organizaciones, típicamente plataformas en defensa del territorio, ¿no? Cuando se designa ese lugar, lo que se hace es que se convoca en una fecha una movilización masiva, con la particularidad de que esa movilización no solamente es reivindicativa en el sentido clásico, sino que tiene como fin fundamental el realizar un sabotaje. En vez de hablar en términos de sabotaje, hablan en términos de desarme, como os decía, pero para que os hagáis una idea, pues han puesto fuera de funcionamiento cementeras en el entorno de París, ¿no? Han frenado la construcción de carreteras, saboteando máquinas, o por ejemplo subiéndose e instalándose en los árboles que iban a cortar, ¿no? Han saboteado megabalsas como las que antes os comentaba, ¿no? Ese es el tipo de acciones que lo curioso es que no se realizan, como suele ser habitual, pues clandestinidad y nocturnidad, ¿no? Y a veces de manera conflictiva con el resto del movimiento, ¿no? Sino que se hace de manera concertada, ¿no? Con una legitimidad ampliada, justamente porque bueno, se siente que son como formas diversas de llegar a un mismo objetivo, ¿no? De frenar esa dinámica destructiva. Entonces, frente a cientos o miles de personas que se movilizan, hay unas otras pocas que practican ese sabotaje, ¿no? Arropados justamente por el conjunto, ¿no? Esa dinámica ha ido cogiendo como bastante momentum, ¿no? Y como os digo, pues de unas pocas cientos de personas en el año 2021 pues ha pasado a decenas de miles en torno al año 2023. Después ese momento represivo, bueno, ha habido dificultades para de hecho tener éxito en algunas de esas acciones de sabotaje, ¿no? Yo por ejemplo participé en el encuentro internacional contra el tren de alta velocidad y teníamos un ratio de una policía por cada 5 personas y no pudimos ni siquiera acercarnos a las obras. O sea, ahora mismo hay un momento un poco duro a nivel
policial. No obstante, pues ya el verano pasado se hizo un encuentro internacional y este verano se va a repetir, estaremos allí, el encuentro internacional en defensa del agua, ¿no? Y la dinámica de movilización continúa con una legitimidad ampliada, diría, ¿no? Porque frente a ese intento de ilegalización, pues hubo una reacción social muy amplia, ¿no? Un montón de personalidades, pero también de colectivos, ¿no? De grupos, salieron a decir, bueno, yo soy las violaciones de la tierra, ¿no? O sea, si va a haber una acción reversiva, pues tiene que ser también contra mí, ¿no? Y yo creo que eso ha sido muy efectivo. También señalar que, como sabéis, el contexto ahora en Francia pues está muy marcado por la cuestión de la extrema derecha, ¿no? Por la cuestión del racismo, y eso va a ser un eje vertebrador también del encuentro que va a haber en julio, ¿no? Que tiene también como el objetivo de pensar en esa cuestión del antifascismo, ¿no? Ese es el eje más visible, pero me interesa señalar que hay otros dos menos visibles, pero igual de importantes, ¿no? Uno se llama el Prise de Terre, una especie de traducción de recuperación de tierras, ¿no? O la apropiación de tierras, ¿no? De tierras en minúscula, y justamente es la dinámica que se ha puesto en marcha a partir de ese análisis, ¿no? de conflicto por el territorio, con una centralidad muy grande del sindicalismo agrario, pero no solo, ¿no? También todo lo que son las redes de soberanía alimentaria, agroecológicas, están participando en una dinámica de intento de promoción, pero también de adquisición de tierras para favorecer la instalación, ¿no? De lo que llaman ellos nuevos campesinos, ¿no? Ahí la noción de campesino tiene su importancia, pero nosotros lo pensaríamos como nuevas instalaciones agroecológicas, ¿no? Como Ángel hablará de eso, no me detengo mucho, ¿no? Pero hay una vía, digamos, central en el discurso y en la práctica de este nuevo movimiento ecologista que pone sobre la mesa la necesidad, ¿no? De recuperar los medios para satisfacer la autonomía material. No solamente de movilizar, sino de construir, ¿no? Diría yo, pues, nuevas formas de satisfacer necesidades, ¿no? Construir autonomía y soberanía en ámbitos como el alimentario, ¿no? Y con un análisis además de que en ese conflicto por la tierra o se avanza en ese modelo agroecológico que sea simbiótico con una regeneración ecológica, no conflictivo, ¿no? Se plantea un diálogo precisamente desde perspectivas antropocéntricas, ¿no? Planteando también una posibilidad de convivencia, o si no, se va a profundizar no solamente en el avance de esas infraestructuras, sino en el dominio corporativo de esos terrenos, porque estamos planeando, o sea, se está proyectando por la jubilación masiva, ¿no? De los actuales titulares de las explotaciones agrarias, en torno a la mitad, plantean, ¿no? en el siguiente lustro, ¿no? Pues si eso queda en manos de grandes multinacionales y se profundiza en gran medida con la dinámica de salarización, pues ven que va a ser muy difícil poder tener algo que decir sobre cuál es el curso de ese territorio. Y otra dinámica en paralelo que han llamado de Prise de Savoir, ¿no? Como la apropiación o recuperación de saberes, que en la misma línea de construcción de autonomía pues plantean también, ¿no? Talleres prácticos, ¿no? Para que cualquier persona pues, pueda adquirir conocimientos, habilidades al respecto de la producción de aquellas cosas necesarias para la vida. Hay un colectivo importante que se llama el Taller Campesino, que justamente explora lo que llaman técnicas campesinas, o sea, cómo poner en marcha alternativas en el ámbito de la técnica compatibles precisamente pues, con esos escenarios que nosotros podríamos llamar decrecentistas, ¿no? En términos de materiales, pero también en términos de democracia u otros, ¿no? Entonces hay un montón de talleres descentralizados que pueden estar arraigados en esa cuestión más material o también abordar cuestiones, ¿no? De transformación de los imaginarios, ¿no? Hay talleres de crítica al patriarcado, ¿no? Hay talleres sobre crítica colonial, por ejemplo. O sea, hay una dinámica también formativa en un sentido amplio que se integra en parte en eso que está ocurriendo. Entonces, muy brevemente ya habéis visto que hay bastante riqueza en lo que está sucediendo y yo creo con bastante impacto en lo que es la opinión pública, ¿no? Porque yo creo que vemos mucho el ascenso de la extrema derecha, pero yo creo que lo que se está dando es una gran polarización social, ¿no? Al mismo tiempo, por ejemplo, pues, las elecciones municipales son un avance enorme de agrupaciones electorales, ¿no? Con una base ecologista, ¿no? Y los discursos en relación a la crisis ecosocial o a las alternativas decrecentistas pues tienen allí una implantación, una presencia mucho mayor que acá, ¿no? O sea, cuando uno escuchaba, por ejemplo, la radio pública, la última vez que yo estuve allí, pues había discusiones claramente sobre el colapso ecosocial, ¿no? Sobre la insostenibilidad del modelo industrial. Si queréis profundizar un poco más en esto, pues en castellano yo he impulsado la traducción de lo que fue un libro herramienta, el movimiento justamente en circulación en este momento de ilegalización o riesgo de ilegalización, se llama 40 voces por las sublevaciones de la tierra, y podéis haceros una idea un poco pues, de cómo es esa variedad de posicionamientos, ¿no? Hay aportaciones
participaciones de figuras muy importantes a nivel internacional, con críticas al autocentrismo, críticas decoloniales, críticas feministas, ¿no? Cuestiones de lo común, de la subsistencia, etcétera, pero también contribuciones muy importantes e interesantes de los propios movimientos que integran las sublevaciones de la tierra, ¿no? Y yo me quedaría con una de un habitante de Lazar, donde presenta una noción que es la de composición, que yo creo que es un poco como la clave estratégica de lo que están haciendo, ¿no? En donde plantean la necesidad de abandonar con la idea de alianza estratégica, con la idea de hegemonizar una sola estrategia, ¿no? Clave un poco casi militar, dice, ¿no? Y pensar más bien la acción política como la construcción de una partitura musical, dice él, ¿no? En donde la idea es más bien ser capaces de construir un horizonte compartido, que es muy complicado, las redes de confianza, yo creo, y el hacer cosas conjuntas allí lo ha permitido, y para avanzar hacia ahí, pues poner en marcha como esa diversidad, ¿no? De posibles actuaciones en donde, ¿por qué no puede haber como incluso espacio para la disarmonía, ¿no? Pero que lo importante es cómo, una vez que se asume la autonomía de esas estrategias, estas se retroalimentan y se refuerzan entre sí, ¿no? Y por tanto son menos susceptibles a los límites de cada estrategia aislada, ¿no? Yo recupero esa cuestión un poco en el prólogo del libro y en un artículo que traduce al respecto. Bueno, yo creo que eso sirve como para que veáis un poco los temas que están ahí presentes, y si hay dudas o curiosidad sobre alguna cuestión más específica, pues quizá la podemos recuperar en el turno de preguntas. Creo que además era bastante compatible con lo que preguntaba Ángel. Así que nada, muchas gracias. Se necesita el micro para grabar. Para grabar, sí. Bueno, sí, aquí más o menos. Jesús, ahí estamos. Pues gracias por crear estos pequeños oasis también, que para mí tienen un doble valor sentimental. Por una parte, por el reencuentro con afectividades que nos vamos reconociendo de tiempo en tiempo, personas, cuerpos, y por otra parte también por esa necesidad de ciertos diálogos con algunas opiniones. Las mías serán absolutamente minoritarias en el Valle del Jerte, pero sí tienen sus tramas, sí tienen sus recorridos en Extremadura, y que tienen que ver también con voces que más que agroecológicas se denominan campesinas, ¿no? En el sentido de que todo esto parte de algo que, no sé si con Adrián, te digo por problematizar un poco también la capacidad que tenemos de imitar procesos, por ejemplo, en Francia, ¿no? El proceso de modernización rural en este país fue intensísimo, en apenas 20 años, con una serie de estereotipos que lo vincularon rápidamente al atraso, el quedarse en el medio rural y la necesidad de ir a las ciudades, una necesidad también feroz por parte del capitalismo de que esas urbes se crearan. Eso no ocurrió en Francia, que fue un proceso mucho más lento y no divorció, como ocurre en muchos países de Latinoamérica, como nos explica, por ejemplo, por qué Colombia se pone en pie en 2013 para apoyar una ley que se imponía para la imposición de las semillas transgénicas. Eso puede ocurrir en territorios donde hay una densidad afectiva y de redes que nos lleva a lo rural, a lo urbano. Esto no ha sido aquí. Esto no es el panorama en el que nosotros nos enfrentamos. Somos más herederos, la izquierda es mucho más heredera, igual también, voy a decir, participa de aquella idea de Marx, del saco de patatas, en el sentido de que lo rural era, pues, un ente homogéneo, un ente pasivo, donde había que llevarlo a algún sitio, que era convertirlo en una rama de la industria, un sitio bastante conservador, en el peor sentido de la palabra, no de conservacionista, de reproducción de ciclos, asocial, esas frases que yo escucho a veces de vez en cuando de pueblo chico, infierno grande, ¿no? Olvidando todas las estrategias por ahí que hay, digamos, de enlace mucho más comunitario del que podíamos haber aprendido, y que eso sí está inserto en la cultura rural, digamos, de Francia. Tanto la economía sigue funcionando, los AMAPs son más difíciles de concebir y de sostener aquí, salvo algunos puntos, digamos, con un gran poder adquisitivo, como puede ser, por ejemplo,
País Vasco, algunas zonas de Cataluña, algunas zonas del norte de Extremadura, las sierras de Andalucía, o sea, lugares muy localizados donde sí hay esa idiosincrasia de lo nuestro y la compra local, pero por lo general no ha sido esa la percepción de una ciudad como Madrid, que ha visto el campo más como aquello que había que huir de Paco Martínez Soria y todas estas cuestiones. Tampoco hemos progresado mucho porque la literatura y el cine que llega a la ciudad utiliza eso del rural como el paisaje de trasfondo donde ocurren tramas a veces muy oscuras que nos revelan, insisten otra vez en qué bien que se ha modernizado esto. Puedo hablaros, por ejemplo, de Asbestas, ¿no? Se utilizan como paisaje de trasfondo, vuelve a utilizarse como un saco de patatas que está ahí al fondo, o puedo hablaros también de Sergio del Molino y su batiburrillo de la España vacía, donde ni hay diversidad, hay una amalgama así rancia de lo que significa en su tradición más jesuítica y sus orígenes allí en Navarra, que lo que es una inmensidad de la diversidad rural que tenemos en este país, ¿no? Entonces, creo que heredamos eso y hace 100 años, donde se cumplen los preceptos de Kautsky de integrar la rama agraria por completo en la industria, y los preceptos también de las primeras administraciones norteamericanas que pusieron mucho dinero en las universidades para que se desarrollara una sociología rural favorable a lo que serían luego los paquetes tecnológicos, y también un tipo de antropología como la de Maslow, que decía, bueno, pues es que estos seres primero hay que llevarlos hasta la estela del éxito, que es el valor supremo. ¿Por qué digo esto? Porque aquí en este país no hemos progresado mucho en esas ideas y en esas visiones. Y cuando se oigo, por ejemplo, comentarios de las protestas, vuelve a incidirse en estos seres pasivos, homogéneos, conservadores, asociales. No hemos progresado mucho desde la sociología rural o las visiones kautskianas de lo que debe de servir esa zona campesina. El campesino es la base de la agroecología. Me perdone mi amigo David Gallardo ahí al fondo, pero tiene mucho que ver, pero no es la base de la agroecología. Campesinado se ha caracterizado John Berger, Landau Arroyo del Club, Escuela de Bañolín, quienes han estudiado un poquito más este ambiente, por una idea de cerrar ciclos y de reproducción de la naturaleza, una vía de autonomía alimentaria frente a lo que podía venir fuera de los mercados, y un estar cultural donde la cooperación social era importante. ¿Por qué te digo eso? Porque la llegada de los paquetes tecnológicos de Revolución Verde en los años 80 no altera esto en lo sustancial. Ahora sí. Ahora está muy a saco, ¿no? Porque ahora se ha perdido el conocimiento sobre la tierra, los mercados que hay no son los mercados de los años 80, Mercamadrid no absorbe la fruta, las verduras del Jerte, por ejemplo, y las estructuras de cooperación eran muy densas, lo siguen siendo. En cada pueblo del Valle del Jerte hay una comunidad de regantes, cada pueblo. Entonces ese sentido comunitario sigue estando ahí, pero ya no tiene la fortaleza. No hay que salir juntos y juntas a apagar el fuego, no hay que salir juntos y juntas a arreglar un camino. Hay muchas cosas que lógicamente se han ido perdiendo, pero hay una serie de mimbres donde allí levantar la mano y decir vamos a hacer una comunidad energética es fácil, en las ciudades es más difícil. ¿Qué quiero decir con esto? Lo que quiero decir es que el campesinado ha formado de esa parte de ese intento de cerrar ciclos, de hacer cooperación, que son presentes e inmanentes, pero que no están necesariamente orientados hacia, digamos, una apuesta tal como lo hemos concebido en la agroecología, pero sin duda tienen que ser la base. ¿Por qué van a ser la base? Pues por lo que ha señalado también Adrián, porque es la defensa del territorio lo que puede establecer unos vínculos, y es el reconocimiento de esos otros y de esas otras en lo rural, con sus particularidades, más que el bienvenido Mr. Marshall o el tirarse con paracaídas, o vamos a ayudar con cierto paternalismo a estas clases homogéneas, atávicas. Decía Unamuno, cuidado con los extremeños, son gente aparentemente pacífica, pero son muy violentos, ¿no? Y venimos de una tradición de la violencia inmanente en el campo. Tross, por ejemplo, otra película reciente que recuerdo. Venimos también del paternalismo de Buñuel, en las Urdes, ¿no? Pues hay que presentar estas imágenes porque así vamos a conmocionar, necesitamos el apoyo internacionalista. Muy bien. Pero tú vete a las Urdes y di Buñuel. Santiguate después si crees en algo, porque posiblemente cojan una pizarra y de la madre que le parió, en donde nos metió, en qué imaginario nos metió este señor. Creo que aquí hay que hacer varios esfuerzos. Uno de ellos es reconocer esa diversidad que no son los medios de comunicación, que no son nuestra extrema derecha,
Hay que reconocer también esa pequeña agricultura donde creo que sí va a hacer, y en eso se va a acercar a retomar la agroecología, un aumento de prácticas de sostenibilidad, fruto de una necesidad de supervivencia de mercados cada vez más cerrados que están expulsando a esa pequeña agricultura. Pequeña agricultura para mí es, pues como dicen las estadísticas, el 70 y tantos % que tiene una renta de un menor de 22.000 euros. No son los grandes tractores, porque esos pertenecen normalmente a las rentas de más, o ingresos, que no rentas, ingresos de más de medio millón de euros, que son los que están creciendo bestialmente, un 75% en la última década, frente a la otra franja, la pequeña, que está a punto de desaparecer, ¿no? Hay una racionalidad de supervivencia frente a la ciudad que no mira, quiere legislar. El ecologismo urbano quiere legislar el campo, le quiere asignar una función sin establecer, digamos, un diálogo. Y la pregunta que se hacen los chalecos amarillos, lo que se hacen mucha gente que fue a las protestas, que no comulgaban con la extrema derecha, pero se subían evidentemente a los autobuses que estaban poniendo, digamos, algunos agentes de la extrema derecha y que evidentemente zarandearon a su favor, se preguntan la misma cuestión. ¿Quién va a pagar las facturas en esta relocalización forzosa a la que sí o sí estamos enfrentados? Bien por emergencias climáticas que están alterando totalmente la fertilidad, plagas, enfermedades, cosechas que no funcionan igual. Este año no hay cosechas de albaricoques, no hay cosechas de ciruela apenas en el aire ejército. Y la producción se ha restringido un 40% en el campo de la cereza. Y estoy seguro que, igual que el año pasado, la huerta no llegará a septiembre el tomate, sino que a finales de agosto, el 20 de agosto, la araña aparecerá por allí, la araña roja, y digamos, hará muy difícil que podamos cultivar. ¿Qué quiere decir esto? La gente es consciente de dónde está, en general. Lo que pasa es que está agarrado en el último eslabón de la globalización allí, y lo que están viendo es que las referencias para continuar 5 años más y poder enviar a su hijo o su hija a la universidad o a la ciudad es agarrarse a ese clavo real, que es una promesa ilusoria. Y ahí sí que estamos de acuerdo que el fascismo, en su psicología de masas, juega un fascismo más social, más suavón, de otra manera, pues a lo que a decir: tú tranquilo, que lo que necesitas es un buen padre, me votas a mí, yo voy a organizarte todo esto y vamos a echar, porque se ha acabado la fiesta de estos mamones, de estos de encima. Sí, se están apuntando, pero es un apuntarse a un clavo ardiendo. En los sitios donde hay minifundio, donde la economía política puede ser diferente a lo que marca la globalización, es decir, no estoy hablando de los grandes monocultivos más casi próximos a los superintensivos, sino de esa pequeña producción que gana menos de 22.000 euros de ingresos. Esa pequeña producción posiblemente sí está incorporando todo ese conjunto de prácticas. Me explico. En el Valle del Jerte hace 10 años el 90% de los territorios en invierno eran grises, eran resultado de la aplicación del glifosato para que la primavera no estuviera tan disponible la hierba. Ahora es al revés, es el 10% el que está negruzco, porque es obvio que nos interesan los bichitos, que la presencia de ese abono verde va a suponer descender la temperatura a 4 o 5 grados, que eso te va a permitir mantener el tempero 20 días más cuando a tu vecino se le haya acabado el riego, por ejemplo. Esas son las cosas que sí están ocurriendo. El abono, el estiércol aguanta más la humedad, eso ya se sabe. Siempre, de una perspectiva de economía política, que haya esas trazas campesinas. Y quiere decir cultura, y quiere decir control de la tierra. Y mínimamente un control también de los mercados. Yo estoy en una zona privilegiada donde se puede dar esa circunstancia por la intensidad del cooperativismo y por el acceso a esos minifundios. Tenemos otros lugares, pero esos no mayoritariamente han estado, digamos, en las protestas. Las protestas han estado encabezadas por otras personas. Esas personas, sin embargo, se han tenido la capacidad de distanciar, de decir, ¿qué es la ciudad? La ciudad, ya sabéis lo que es. La cartilla para los animales, los feminismos, este ecologismo de que nos van a mandar a la Guardia Civil para que no podamos portar el roble. Es decir, se ha creado un imaginario de decir, son los que nos atacan y los que no, folclorizando la cultura, los que no están cerca, porque no han hablado cerca. Y gran error con el tema, por ejemplo, de todo esto de la carne y el famoso ministro del anterior gobierno, es que estas cosas hay que decirlas, pero no en un paper ni en Inglaterra. Hay que irse, estar con la gente, hacerse una transhumancia y a partir de ahí empezar a reivindicar que tú estás poniendo el cuerpo. Pero es imposible construir ese nexo rural cuando el cuerpo ecológico o ciertas formas de interpretación de lo que debe ser el conservacionismo rural no está. Es cierto que si yo hablo de la otra parte tampoco se quiere que esté
manipuladamente. Pero habría que problematizar muchas cosas, mucha relación, por ejemplo, con el tema de la ganadería, con el tema de lo que significa familia, mujer, territorio. Y ahí también has dado, yo creo, Adrián, la clave para nosotros y nosotros en el Valle del Jerte, los que estamos un poco con una agroecología más amplia, la idea de quien está cerca de la defensa del territorio a través de un acceso de los medios de producción, con unas ganas de problematizar ciertos bienes comunes como el agua, son gente que tenemos que estar cerca. ¿Echan glifosato? Sí, pero están tratando de defender un territorio y una escultura. Hablo, por ejemplo, de Asomanca, una asociación de la manzanilla cacereña que se ha creado en un año que tiene 1.500 personas socias y que regularmente han sido capaces de cerrar carreteras y de cerrar almazaras para controlar los precios. Es un sector ecológico, vamos, ni de cerca en principio, pero empiezas a hablar del agua, empiezas a hablar de precios, empiezas a hablar contra el superintensivo, el olivar, que lo tenemos ahí abajo, que se está captando agua para llevarlo al maíz, al superintensivo de almendro del bar, y entonces sí que podemos estar un poco más juntos y entendernos y problematizar. Ese ensanchar, yo creo que aquí, por las características de Francia, de España, que no existe, que somos 4 pelagatos, pretender que desde un movimiento que se pueda llamar agroecológico construir algo así con una fuerza, yo lo veo difícil. El día que ocurra, de verdad que seré el primero en decir, pues yo no lo veía y me apuntaré, vamos, el primer día o el día anterior, quiero decirte, que tengo ganas. Pero nos quedamos aquí un tiempo en esto es que no lo vemos, no estamos viéndolo. Pero quizá porque seamos miopes y no estemos evaluando bien, o sea, no estoy diciendo porque tenemos razón de que no es. Lo veo muy débil. Veo más, cuando salieron las protestas, el mayor parte del sector agroecológico estaba haciendo proyectos para presentar a los PERTES y no estaba problematizando qué pasaba con las protestas ahí abajo, cómo interceder, cómo desmarcarse, etcétera, etcétera. Estamos haciendo todo un tema de proyectos más en la obra. Y eso es lo que ocurre. Entonces yo lo que quiero decir con esto es, por supuesto que lo que tenemos es un sector que en un 20 o un 30% muy casposo, tremendamente casposo, que aceptará temas de ecología por la vía de las prácticas, que se demuestren qué es lo que hay que hacer, qué es lo recomendable, qué es la agricultura tradicional, que son los sistemas de referencia que han sido los que han imperado los últimos 3.000 años en diversos territorios. O sea, aceptar un poco por prácticas y por convicción, y yo no creo que digamos por modelización, porque la pregunta de quién pagará las facturas está ahí. Entonces me dicen, Pacto Verde. Si el Pacto Verde es una legislación enmarcada que va a bajar hacia la Unión Europea, y ahora sí, ¿quién va a pagar esos costos? La gente de abajo. Y yo estoy con la gente de abajo. Entonces me cabreo. No entro a analizar el contenido del Pacto Verde, pero el Pacto Verde no es un titular, es una política. Por lo tanto, es un proceso con acompañamientos o no, con escuchas o no, con repartiendo privilegios o no. Y está claro dónde va a repartir los privilegios y a quién le podía interesar, a quien lidera los insumos ecológicos, a la gran distribución que no se ve atacada, es decir, una convencionalización, incluso bajo la era de Macron, de lo que se denomina agroecología. Los planes de agroecología del gobierno francés no los considera agroecología, pero sí se han encargado de decir cuál es nuestro sector económico fuerte en Europa. El alimentario, el software, pues aquí lo vamos a tener. La agroecología, vive la France, la agroecología, claro, pero no ha cambiado nada. Y hay gente que lo está sabiendo. Entonces, por una parte, creo que, pasando un poco al tema de la propuesta, ¿cuál sería o cuál es mi pequeño trabajo cuando a veces me entrevistan? Cuando escribimos algún libro como Territorios que nos alimentan, junto con Isabel Álvarez, pues primero de hacer un esfuerzo por mover esos ejes, que es difícil ante lo mediático, ante el conservacionismo que hay, el eje que se ha instalado entre lo verde y la agricultura, que intentan, con una maquinaria potencial, de una potencia bárbara en el tema de las llamadas redes virtuales, hacia el arriba y el abajo, ¿no? Porque, es decir, eso es lo que nos puede hacer los privilegios de una serie de élites frente a lo que se está señalando en los territorios, digamos, sacrificados. Hay que mover ese eje, porque esa es una de las claves. Pero ese eje, ¿cómo moverlo? Bueno, yo creo que necesitamos más esas complicidades, esas voces desde el campo, porque seguir desde modelos externos y demás es que no llega, es que dicen, vale, sí, tú me dices que no pongo una bomba de agua para mantener un caudal ecológico. Vale, yo lo hago, Tierra Sana lo hace, estamos en un grupo operativo cultivando agua, muy bien. Pero llevamos 15 años peleando por la administración para que nos dejen construir unas balsas de 200.000 litros, para que puedan, que son planes que tendrían también una autorización ambiental, y se tardan 15, 20 años en construir. Entre otras cosas porque no interesa, porque interesa que el agua baje y vaya al maíz
y vaya al olivar de abajo, que es súper intensivo. Entonces, los agricultores de allí tú les dices, vamos a defender el caudal ecológico, y dices, joder, defiende también mi forma de vida. Entonces, cuando vayas a criticar lo del caudal ecológico, la goma allí, que hay que criticarlo desde el ecologismo, lo digo con una mesa que tuvimos con un compañero de Ecologistas de la Nación de Extremadura, previamente ocúpate de decir qué es lo que está pasando allí. ¿Por qué esta gente que quiere regar a un 15% de la evapotranspiración del cerezo, eso básicamente son 8 litros al día, que eso no es nada, echado a un árbol de una plantación grande, ¿por qué tenemos que permitir los 5 millones de litros de agua por hectárea en el maíz? Eso es lo que hay que atacar, esa economía del arriba y el abajo. Y ahí sí que nos podemos entender con muchísima más gente, digamos. Yo no estoy dando una recomendación porque he tomado muchas notas, Adrián, de todo lo que has dicho, digamos, digo, me revolotea mucho y te agradezco mucho que hagáis de estos embajadores por esta síntesis y por el trabajo que estás haciendo, porque me mueve también la cabeza hacia otro sitio. Digo, quizás, ahora que yo me he refugiado un poco en lo rural y me he metido un poco, digo, siento cierta simpatía por los defensas del territorio, aunque echen glifosato. Pero a lo mejor estoy haciendo mal y de Ecologistas en Acción no debería estar ahí. Yo creo que sí debo estar en Ecologistas en Acción y estando con esa visión, digamos, más campesinista, porque entre otras cosas creo ello. Entonces, creo que hay que mover ejes, creo que hay que hacer y hablar desde el campo, organizaciones híbridas un poquito más amplias, y como dice una amiga, en el pueblo hemos venido para empoderarnos a rato. Como tú llegues allí, al bar, a la iglesia, a la asociación de mujeres, lo que quieras, y digas, espera, que voy a hacer un análisis de interseccionalidad, como vais a cagar en la perra, vais a ver, te vas a quedar solo. Y los solos son caso los locos a veces, ¿no? Aprendamos también de ese comunitarismo donde exista, de esa pasión, digamos, por cultivar y por defender el territorio que también existe, en marcos de no violencia, que es lo que hay que problematizar, en marcos no desarrollistas, que es lo que hay que problematizar, en marcos, no les llamemos decrecentistas, llamamos de supervivencia frente a una emergencia de una barbarie climática, ¿no? Busquemos unos marcos un poquito más amplios, digamos, que no asusten. Entonces nosotros ahora, el 28 de agosto, nos vamos a juntar en el GERTE 4 días con diversos sindicatos, la Unión, Sindicato de Guarego, dejamos por ahí, pero no lo podemos llamar encuentro agroecológico, porque ya estamos, ¿no? Encuentro por la defensa del territorio, la alimentación. Bueno, vamos a empezar a hablar, porque tenemos que hablar con esta gente, que una parte de ellos sí que está por ampliar, ¿no? Mover ejes, hacer hablar desde el campo de organizaciones más amplias y proponer, ¿no? Esa defensa a ultranza de esa pequeña producción, porque si no, no vamos a invertir de arriba y abajo. Separar un poco entre lo que es el folclorismo de la extrema derecha, la gran producción, de los que tienen más de medio millón de euros, los grandes tractores y criminalizar los que usan tractores y apoyarnos en esto. Y hacerlo a la vez que estamos pidiendo la relocalización de los sistemas alimentarios. Que no es fácil, porque si yo quiero hacer una transición de la PAC, dice, usted produzca de otra manera. Una transición en frutales es 5 o 6 años. ¿Quién me va a acompañar en esos 5 o 6 años? Yo no tengo derecho a enviar a mi hijo a la universidad porque estoy de transición ecológica, me ha tocado a mí. Como decía un campesino de La Verde, que venía del SOC, rama libertaria, Manolo Zapata, yo, el mayor cultivador de semillas y de material fitogenético de Andalucía que pueda haber existido, que existe. Yo no soy responsable de la biodiversidad, si acaso los consumidores y consumidoras. Que estamos en una pantalla que es difícil y tal, y que no hay que casar. Bien, pero no hagamos responsables a la gente del campo de que esa transición ecológica debe empezar por ahí. Porque a lo mejor debe empezar por ahí, a lo mejor hay que quemar algún ministerio relacionado con la organización del territorio para que esta gente pueda salirse, digamos, de lo que es la integración vertical, que es lo que se está sembrando, ¿no? Defensa de la pequeña producción y a partir de ahí defensa de bienes comunes. El agua va a ser un elemento clave, ¿no? Entonces problematicemos elementos como el agua, que ya te llevarán a problematizar la biodiversidad, porque para entretener el agua en el monte necesitas esa biodiversidad. Problematicemos también, por ejemplo, pues el acceso a mercados más sostenibles, pues que la ley agroalimentaria sea una realidad, y lo hagamos de una especie que nosotros definimos como un biosindicalismo, es decir, mirando también a una pluralidad de gente que se alimenta. Las personas en los coles, madres, padres, las criaturas, mirando el tema de salud, distribuidores y pequeñas distribuidoras que necesitamos, todos aquellos que quieran decir algo sobre el territorio, ojo, en un marco de no violencia, en un marco, digamos, de no desarrollismo, en un marco, digamos, de aproximarnos a esa cultura campesina que en sus bases ha tenido durante mucho tiempo parte de la agroecología, pero a veces no tanto, porque quemar no se puede. Los pastores han quemado siempre en Extremadura, pero sabían quemar, crear el fuego y el contrafuego.
Empezar por un sitio, claro, un sitio donde estaba muy pastoreado, tienes otro tipo de hierba. Entonces, empezar por un sitio, lanzar el fuego para allá, empezar por otro sitio, lanzar el fuego para allá, ser tan hábiles para liberar una serie de pasos en septiembre-octubre. Desde el punto de vista agroecológico, esto es un error, sería un suspenso en un TCM, y hombre, ¿cómo puede ser un CO2? Desde el punto de vista del sostenimiento del territorio de la cabaña ganadera durante todo el año, había que analizar ese metabolismo, había que analizar esa intersección de agricultura y ganadería, la fertilización de la tierra, había que analizar qué papel juega esa proteína en esa dieta, había que analizar la capacidad de carga. Porque pedir que no haya ganadería extensiva desde el barrio gótico, por así decirlo, eso me parece tener mucha carga. La capacidad de carga que tenga el barrio gótico para exigir esa capacidad de carga, esa no a la ganadería, por ejemplo, si tú tienes esta capacidad, pues te la apañas ahí. Pero nuestros montes han sido mantenidos gracias a la intersección de la agricultura y la ganadería. ¿Que hay un problema de que somos conscientes? Parece la caza, el maltrato animal, pues claro. ¿Que hay que comentarlo? Pues claro. Pero que hay que defender esas figuras, esa ganadería extensiva, sí, y ponerla a un primer nivel que a veces no ocurre. Y ya para acabar, y compatibilizando con muchas propuestas, me acuerdo ahora aquí de nuestro compa allí de Garúa Cois y demás, de Nerea, las bioregiones y demás, ese ámbito a empezar a trabajar en esta sierra. Nosotros estamos intentamos, por ejemplo, pues que Candelera, que es Ávila, pues para nosotros toda la región de Extremadura, esa norte, pues tiene algunas mimbres, a veces culturalmente se significan, por ejemplo, con el extremeño, la dialéctica, a veces con cierta querencia a la ganadería, de procedencia leonesa, a veces cierto folclore que se repite, pero también, evidentemente, los paisajes y la ordenación del territorio, ¿no? El olivo, la vid, el frutal y luego también el castaño. Son algo que nos ha unido también y que, bueno, digo, por ahí veo yo posibilidades de unirse para crear una bioregión y, ¿por qué no?, extendernos aquí a las sierras de Guadarrama, ¿no? Entonces, pues yo creo que necesitamos un sujeto agroecológico en la línea del Suleiman Later o lo que otra gente está intentando otra vez nos plantamos. Sí lo necesitamos. ¿Es el lugar donde poner las energías? Las mías no, en el buen sentido, porque creo que hay otro campo en el que hay que jugar, y es estar en lo rural y acercarnos a la defensa del territorio, que puede ser que no sea de bases agroecológicas en un principio, pero que yo considero, fe mía, o que sé que los campesinos y campesinas miran el bolsillo y quieren comer cada año, que se irán haciendo más agroecológicos porque no nos queda otra. Pero que sea por convicción, que sea por acompañamiento y pues sea una defensa, digamos, de su forma de estar en la vida frente al negocio que están impulsando la extrema derecha, los superintensivos y todos estos negociantes de la Unión Europea que nos han traído una PAC verde que nos ha metido en un serio problema al movimiento ecologista en el medio rural. Fin de la cita. Qué intenso. Bueno, se abre la rueda de preguntas. Si alguien quiere intervenir. Preguntas. A ver, Adrián, soy Tomás de Zarzalejo, ya nos conocemos. El tema de las alianzas que has insistido tanto, bueno, que coincide obviamente con lo que está diciendo Ángel, de los campesinos. Sin embargo, hay un aspecto ahí, lo del sabotaje, que no me encaja. Entonces, creo que lo has justificado de alguna manera, que son grupos que en la ola de, digamos, de alianzas se justifican de alguna manera, pero no sé si a lo mejor no te he entendido bien, por eso es una pregunta, ¿no? Y ya aprovecho para Ángel, ¿no? De alguna manera, me parece que el tema de las alianzas, de nuevo, me parece que es más interesante, tal como lo has planteado tú, que matizar mucho lo del Pacto Verde, por ejemplo, como programa. Entonces, ahí me parece que hay un debate, por ejemplo, con los nombres, con la agroecología, con tal. Y ahí hay dos cosas que me parecen interesantes. Una, las comunidades en transición, que de alguna manera algunos de los grupos en los que estamos las venimos intentando practicar,
incluidas con las reivindicaciones para acabar con el tendido hidroeléctrico de Iberdrola desde Pequerinos hacia Madrid, etcétera. Digo, porque hay gente que dice que las comunidades en transición no son reivindicativas. Bueno, por lo menos nosotros sí. Es decir, y el otro ejemplo que a mí me parece maravilloso, ya sabéis que soy un fan de Kerala, y es que las mujeres campesinas minifundistas de Kerala han echado a la Coca-Cola del estado de Kerala. Entonces a mí me parece que son elementos para pensar que cómo es las alianzas con los sectores campesinos en esa contradicción interna que tienen los sectores campesinos, ¿no? Entre la defensa de lo comunitario y los ecologistas de ciudad. Incluso tendría más ejemplos de Ecuador y de otros sitios sobre eso, pero me parece que ese es el tema central, o por lo menos os agradezco que lo hayáis planteado así. ¿Vamos a recoger varias o no? ¿Cómo vamos a hacer? Sí, recogemos varias preguntas y luego hacemos otra ronda, ¿no? Sí, preguntaros hoy en día hasta qué punto es superable el uso de pesticidas, biocidas, etc. Voy a aprovechar que tengo el micrófono, una pregunta para Ángel, que además, además de vivir en una zona rural, pues es sociólogo y quizás nos puedas dar claves, que ya has dado algunas en la charla, que de hecho me han gustado bastante, sobre el sujeto agroecológico, bueno, no sé cómo llamarlo, el sujeto de lucha ahí, ¿no? Porque has hablado de los pequeños agricultores que todavía quedan cada vez menos, has hablado de los tractoristas o de los superintensivos, no sé si en esos ámbitos de producción también hay trabajadores que pueden concienciarse y que puedan, con las que se pueda trabar alianzas. También me gustaría preguntar por las temporeros migrantes, ¿no? No sé si en el caso de Extremadura es habitual o no, pero bueno, sí, supongo que también, como en otras zonas. ¿Cómo podemos construir un sujeto amplio de lucha en el campo, además ya de lo que has señalado? ¿Alguna preguntilla más o intervención, reflexión? Vale, pues damos paso a los ponentes. Sí, vamos a poner sobre aquí. Adrián, te damos la palabra. Bueno, pues nada, muchas gracias. A ver, yo lo primero que quería dejar muy claro es que yo estoy prácticamente de acuerdo con Ángel en todo lo que ha dicho. O sea, que no se puede hablar de todo. A mí me tocaba un poco, ¿no?, como hacer un poco de enlace con esta experiencia, pero no necesariamente estaba diciendo dos cosas, ni que sea fácil que eso pueda suceder aquí en el Estado español, porque no lo creo, y podríamos ahondar en muchas razones de por qué no, ya sea, por ejemplo, le hacía hincapié, ¿no?, en la estructuración de ese mundo rural, el vínculo afectivo, los marcos legislativos, la tenencia de tierras, o sea, hay un montón de diferencias que son relevantes, y tampoco creo que estemos en el punto en el que probablemente eso, algo parecido a ese tipo de dinámica, pueda ser lo primero en lo que nos pongamos manos a la obra, ¿no? O sea, si yo hablara de lo que yo hago ahora, por ejemplo, pues por ejemplo, nosotros en las plataformas en defensa del territorio aquí en Araba, sí que estamos pensando en la cuestión de las alianzas, pero en términos justamente pues mucho más parecidos a lo que planteaba Ángel, ¿no? Encontrarse con, pues en Araba es un sitio particular, hay concejos, hay espacio de lo comunal, las explotaciones tienen un tamaño pequeño o medio, ¿no? Entonces encontrarse con esa gente que tiene prácticas industriales que se están movilizando precisamente porque cada vez más se encuentra insostenible su forma de trabajar y que tienen también muchas dificultades con los que están ambicionando sus territorios para fines energéticos, pues está siendo una estrategia fructífera de diálogo complejo y tenso, porque bueno, son a veces sindicatos, por ejemplo, UAA, que pueden tener posiciones netamente antiecologistas en algunos ámbitos, ¿no? Particularmente en cuestiones de biodiversidad o la cuestión del lobo, etcétera. Pues no hay mucha afinidad, ni tampoco diría que necesariamente es en sí un posicionamiento agroecológico, ¿no? En Cataluña creo que sí que hay más de eso, más posicionamiento agroecológico, ¿no? que quizá lo que nosotros nos encontramos en Araba, ¿no? O sea, que para pensar la situación presente quizá el debate sea otro. O sea, que yo le he dado una charla sobre eso, ¿no?
bajo un poco esa advertencia, también con ellos Escalante escribimos un artículo un poco sobre lo que ha pasado últimamente y creo que básicamente casi todo pues, teníamos posiciones similares a las de Ángel, ¿no? Pero bueno, luego, lo que era una pregunta, me parece que era Rafa, si no le veo bien, pero me ha parecido su voz, la cuestión del sabotaje, ¿no? Bueno, la cuestión del sabotaje es que se ha dado, yo no puedo explicar exactamente cómo hemos llegado a ese punto, pero digamos que con toda la experiencia, la afinidad compartida previa de esta década, con una experiencia también de conflicto muy grande en la defensa de las zonas a defender contra la policía, ¿no? En donde la cuestión un poco de la presencia, de la apuesta del cuerpo por la defensa del espacio, de la acción directa se ha normalizado, ¿no? Y ha tenido como una presencia grande en ese ámbito, pues se ha podido avanzar en esa noción de desarme que goza de bastante consenso, simplemente, ¿no? No de un consenso absoluto, evidentemente. O sea, todo el mundo de alguna manera ve con buenos ojos que además de las movilizaciones se hagan acciones de sabotaje, pero sí que tienen un nivel de legitimidad muy alto, para mí sorprendentemente alto, en el sentido de que yo, por ejemplo, que sí que he podido participar en ese tipo de luchas en otros momentos, pues por ejemplo en el Estado español, digamos, era muy difícil encontrar legitimidad de ese tipo de prácticas, que además ya digo, como se hacían de manera aislada, ¿no? De manera un poco, bueno, pues en realidad poco orgánica, pues ni siquiera tenían un grupo de referencia claro, ¿no? Entonces digamos que aquí se ha entendido de alguna forma, por gran parte de la gente y en particular en el discurso teórico, que esas acciones de desarme son acciones de autodefensa, simplemente, ¿no? O sea, igual que uno desarma la industria nuclear como una defensa de la vida, ¿no? Pues también desarma la industria del cemento o desarma la agricultura industrial. Ese es el discurso y ahí está la práctica. Cuando llega el momento pues, de realizar el sabotaje en esas acciones, son cientos de personas las que se movilizan con el apoyo de las otras miles que están ahí. Y eso está sucediendo. O sea, otra cosa ya sería si eso aquí podría suceder. Pues esa es otra pregunta distinta, si era la que estaba planteando, ¿no? Yo creo que es más difícil en tanto que no hay quizás esas afinidades, ¿no? Ni tampoco ha habido como esa experiencia compartida que yo creo que ha sido determinante. Pero se traería esas dos cosas. Sí, la verdad que cuando el trabajo que estáis haciendo también, Adrián, yo lo veo en ese horizonte tan fascinante que es desde lo rural interrumpir y proponer, extender, seducir, acompañar cuando van a los territorios y luego aliarse, es decir, crear una diversidad que nos va a llevar a procesos donde no son controlados por una minoría pensante o que moralmente se considera superior, ¿no? Creo, con todas las problemáticas que tienen los chalecos amarillos, ahí al final, vamos a decirlo así, había un 60% de ultraderecha o extrema derecha, había un 30% digamos de la línea más izquierdista y había un 10-15% que se podrían reconocer en el anarquismo, ¿no? Entonces también los anarquistas digamos, bueno, ¿qué narices hacemos aquí? Porque todo es muy asambleario, muy local cuando se han lanzado, en fin. Es problemático, pero dan unas claves. Yo lo he leído también así, de que cómo aterrizamos esto, pero claro, pues digo, metamos la cultura, las infraestructuras que tenemos aquí para ver qué es lo que pasa. La cultura nos cojea mucho, por eso he metido lo del saco de patatas, que es muy presente todavía aquí de alguna manera. Y luego la infraestructura, lo que tú has dicho, vamos, es que los sindicatos agrarios aquí no es que estén a por uvas, es que habría que ir contra ellos directamente, ¿no? Porque si esa es la representación, no vamos a poder hacer mucho. Entonces, es uno de los grandes dramas que tenemos. Y hablando entonces de qué sujetos, pues yo digo, pues a ver, por ejemplo, ¿quién está dispuesto a cuidar el agua? Es una pregunta sencilla. A mí me parece que esa es la gente con la que yo tengo que estar cerca en el territorio. Los que no tienen una visión extractivista de su propio territorio, ¿no? Y encuentras una visión muy diferente en las mujeres. Pena que sí están más presentes en la producción agroecológica, pero el movimiento asociativo también de lo que era el medio rural, pues como ocurre en el urbano, las divisiones que ha habido, la intergeneracionalidad tampoco funciona como funcionaba hace 15 o 20 años, ¿no? Entonces digo, joder, aquí había un vector que podía ser el vector del cambio de estos valles, y ahora lo encuentro más, o se encuentran ella misma más débil. El sector agroecológico igual, son gente agroecológica, pero que han sido gerentes de
cooperativas o que pueden haber sido ir en las listas de un partido en otro. Es decir, la agroecología entendida como cerca de ese mundo campesino para... nos preocupan las plagas, ¿no? Nos preocupa ahora lo que va a venir de aquí a 3 días, que con el solaco que va a venir, la transnosis, es decir, van a colonizar vamos a tener ciertas enfermedades. A ver, nos interesa a todo el mundo hablar de eso. Y no se puede curar solamente a base de fungicida, hay que también tener métodos naturales. Bueno, ese diálogo está también, pero también es débil. Y luego, bueno, pues habría que ver dónde están los jóvenes o dónde... Y ahí el tema de los temporeros y la migración, hay 2 caras. En algún sitio hay una migración que se vuelve más estable. Son casos, yo digo que hablo de casos también paradigmáticos. La diferencia, por ejemplo, de un 10-15% de voto a la extrema derecha entre la Vera y el Jerte estriba en eso. La migración allí puede acceder a tierras, puede ser cooperativista, comprarse una casa, pasado un tiempo, se establece, son pueblos más pequeños, es otra dinámica. En la Vera, que están ahí al final de la globalización, enganchados ahí a recoger las migajas del tabaco, del pimentón y de otros 2 o 3 cultivos de exportación, pues ahí no funciona. Esa migración es gueto, vista como gueto, y entonces se crea aquí la ley del viejo oeste ahí un poco, ¿no? Entonces, sí, y hay que ver caso a caso, territorio a territorio, cómo está conformado. Y por una de las preguntas, yo con eso también... como comentaba también, la idea de interrumpir creo que es necesaria, interrumpir los flujos del poder. ¿Cómo lo hacemos? Eso no será desarme, sabotaje, pero es que hay que interrumpir los flujos del poder. Pero hay que tener músculo social y que la gente te quiera. El problema es que cuando aquí proponemos algunas dinámicas de esas de sabotaje así muy a saco, pues primeramente no va a haber músculo social detrás y fácilmente a través de comunicación, en lugar de seducir, pueden darle más fuego, digamos, a esa inquina con ciertos sectores que estamos hablando de decrecimiento. Entonces, como decía Benedetti, táctica y estrategia, ¿no? Entonces, como queremos que nos quieran, pues habrá que ver qué tácticas son razonables para que la gente que está en el campo, parte de esa gente, nos quiera y que pueda ser un motor. Y el uso de pesticidas superables, sí. Quien tiene control de los medios de producción y que mira la tierra, lo mira de otras maneras y se da cuenta del desastre que son los paquetes tecnológicos y el no control que tienen de determinadas variedades y semillas. Ahora bien, es que las cuentas no salen. Las cuentas no salen con una raza autóctona de cabra, que es 1 litro de leche al día. Salen con una Florida, tiene las tetas gordas y no puede ir al campo y tiene que comer mucho pienso, que da 4 litros. Las cuentas no salen con la de 1 litro. Porque el queso nuestro de la cabra de la gente, pues está más caro, ya, porque pagamos 1,10 € la leche y dan menos leche las cabras, y entonces es un esparrame, claro. Entonces el cabrero, yo digo, ¿yo por qué tengo que aguantar a que la cabra, digo, que paguen el queso más caro estos de la ciudad para apoyar la ganadería allí? Pero sí se acabará en la medida en que sea más perceptible lo que ocurre, en la medida en que se encuentren también esas referencias desde lo rural sólidas de otras prácticas. Yo lo veo más que se va a avanzar no bajo el titular o la bandera de la agroecología, sino una extensión masiva de prácticas de sostenibilidad, porque lo vamos a necesitar para el agua, para se va a necesitar. Creo más en esa caja de herramientas, poco setentero, que crea situaciones de cooperación en otro contexto, que modelos bajo imposiciones, reglamentos, que eso nos hace aliados de los guardas forestales. Y durante algún tiempo puede ser bueno, pero como tu aliado principal en el campo rural sea el guarda forestal, lo llevas claro. En el largo plazo. En corto plazo puedes decir, que bien, mire, han parado esto. Pero como sea el de ahí, lo vas a tener. Entonces sí ocurrirá, por supuesto, con la relocalización forzosa de esto no da para más, y se va a parar por precios, o sea, que sí, que se va a parar, pero yo creo más en la extensión de prácticas. Y entonces, ¿qué hacemos nosotros? Vamos a hablar de agua, vamos a hablar de suelos. Entonces, tú hablas de suelos y todo el mundo está de acuerdo en que las mejores prácticas son de permacultura. Todo el mundo sabe que el abonado verde, las líneas claves, la incorporación de materia orgánica, es que es una cosa obvia. Es decir, ¿cómo voy a estar yo contra el sol? Pues el sol está ahí. Pues no puedo estar ni a favor ni en contra, el sol está ahí. El suelo que se cuida y que es rico en carbono y que se mantiene cubierto, tiene mejor... Pues claro, pero sobre todo el mundo, que mire un poco hacia el suelo. Otra cosa es que tengan que mirar también a los factores de productividad, como en este caso, para que no interese sacar la cabra del establo, sino dejarla ahí, darla pienso, que será de soja amazónica, aunque sea certificada ecológica, como algunas que veréis en todos los Aldis, todas estas cosas que entran allí,
Este sector ecológico que entra, cuidadito, porque estamos hablando de una convencionalización de lo ecológico. Yo no voy a estar con esta gente. Y tienen certificación ecológica y pueden hablar de agroecología. Viene también un movimiento de convencionalización de la agroecología macronista, institucionalista y que mira la pela ante todo. Y me quedo con ese que defiende el territorio, que a ver si poco a poco vamos hablando de suelo y va incorporando prácticas más razonables porque él o ella lo vean en primera persona. Sí, muchas gracias a Adrián y a Ángel por las reflexiones. Como desde gente que venimos en parte de ciudad, pero que si miramos un poco para atrás, yo miro, tengo más edad que la mayoría de aquí, a mis abuelos fueron campesinos, todos. Mi abuelo tenía huerto en Madrid, ¿no? Entonces se me ocurren dos cosas a raíz sobre todo de la intervención de Ángel. El campesinado, el poco que existe, no en nuestro territorio, porque luego quería hablar un poquito de la sierra, aquí no hay campesinado en la sierra, no existe, está desaparecido, pero el campesinado va a estar en el centro del eje de estos años, de los próximos decenios, de la entrada del siglo XX. Y yo quiero creer que va a pasar, o que puede pasar, sobre todo si intervenimos un poco como con los taxistas en Madrid, ¿no? Los taxistas, para muchos de nosotros, eran en la época del franquismo los confidentes de la policía, gente mal encarada, casi agentes del orden, y de repente llegaron las VTC, se encontraron con el neoliberalismo de frente y se encontraron que su estatus cambiaba y de repente los taxistas madrileños empezaron a movilizarse de una manera que era impensable para mi generación, porque eran casi enemigos viscerales, estoy hablando así en general, ¿no? Las organizaciones taxistas. Y probablemente los campesinos van a hacer esta lucha, pero yo creo que también saben lo que tienen que perder adaptándose a la situación que les plantea una agroindustria que además les arrasa más que las medidas ecologistas, ¿no? Entonces tengo esa sensación. Luego la segunda cosa que yo quería un poco comentar es, claro, aquí en nuestra sierra, ¿no? Nuestra sierra, la agricultura ha desaparecido, la hubo, una agricultura hiper precaria, pero si veis los planos, simplemente los mapas del Instituto Geográfico Nacional de hace 50 años, pues están las zonas cultivadas, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Pues desde el espacio de Ecologistas de Nación, por ejemplo, cuando trabajamos el tema del urbanismo, estamos intentando introducir con cierto éxito, pero más que nada porque les sorprende, porque les parece interesante, la defensa del terreno que ha sido huerta, que ha sido uno de los más arrasados. O sea, los pueblos crecieron urbanísticamente y arrasaron las huertas, porque ya la huerta no se necesitaba, estaba el supermercado, y porque la gente que producía en las huertas, mucha gente tenía una desafección a esa vida precaria, ¿no? Entonces ahora lo estamos introduciendo y estamos planteando en alegaciones, esperemos también que en juicios, que un terreno que es cultivable en la situación que viene no debe ser nunca urbanizado. Es decir, que los valores naturales no son solo el pinar o los valores geológicos o los paisajísticos, sino los alimentarios también para el futuro y para el presente. Y por ejemplo, hemos tenido un cierto intento nuevo en Alpedrete defendiendo o en la lucha contra la urbanización de los pradillos, que hay un avance, un plan general y que hemos alegado y que estamos dispuestos a llevar a los tribunales, defender un terreno que para mucha gente pues, es un llano, y no lo hemos defendido porque sea un monte precioso, porque sea un sitio donde hay muchas especies, digamos, silvestres, sino lo hemos defendido diciendo que es el único terreno agrícola que le queda a Alpedrete y por extensión a Villalba, ¿no? Y esto mucha gente lo mira así muy lejano, como otra gente lo mira románticamente bien que estamos defendiendo, pero nosotros y nosotras nos lo creemos totalmente. Creemos que vamos a tener que vivir, fíjate qué curiosidad, del campo y además del campo cercano. Entonces, ese es el llamamiento también a meter esa variable campesina directa o campesina o ganadera directa. Luego está el tema de la ganadería en la sierra. La ganadería, por ejemplo, de la carne de Guadarrama es un engaño, o sea, un engaño absoluto. Nosotros, yo personalmente tengo contacto con algunos ganaderos y es una mentira absoluta. Lo digo también para que lo difundamos porque te lo dicen. Siguen metiendo los antibióticos, aunque es ilegal y está prohibido. Las madres sí están en el monte, los terneros nacen y como mucho están un año pastando, luego les meten en establos y les inyectan pues ahí de alimentación pues, para que engorde, ¿no? Son los cebaderos, ¿no?
Entonces, eso es un engaño. ¿Y cómo entrar con los ganaderos? Complicado también, ¿no? Nosotros hemos tenido ganaderos directamente organizados con nosotros, incluso en Los Molinos, el mayor ganadero que había, ahora está jubilado, le quedan 25 vacas de la Unión Europea, que dice él, con pasaporte, por la que le dan pues 20 y tantos mil, 30.000 euros al año, ¿no? Y esta persona estaba con nosotros y nos contaban, y otros, cómo funcionaban ellos, ¿no? Pero es complicado también, es complicado. Y la mayor experiencia, en cambio, que tuvimos cercana, aunque muy urbanita, fue la organización de un huerto social a partir de un ayuntamiento. Pero bueno, un ayuntamiento en el que estábamos presentes y que cogimos la mejor zona de huertos, que además había sido una donación, y lo abrimos. Y lo abrimos además con una metodología intuitivamente también participativa, donde vinieron los potenciales usuarios, la comunidad marroquí muy tímidamente, sin hablar al principio. Hicimos una ordenanza de huerto por asamblea. Yo ahí también se me cayeron algunos prejuicios cuando yo llegué con mis ideas, con mi huertecita. No, riego por goteo. Y me dijeron, chico, tú estás tonto, si viene la cacera, viene del río, el río está ahí al lado, lo lógico es regar la manta porque el agua que sobre va al río, no se desperdicia, se evapora solo una pequeña cantidad. Entonces hicimos esa ordenanza, fue un éxito, tanto éxito que había 110 familias de Los Molinos cultivando, la colectividad marroquí por primera vez entrando, los neorurales allí, la gente del pueblo recuperando sus saberes tradicionales y muy contenta de que su saber de huerta en Los Molinos era apreciado por los neorurales también, que venían allí con unas azadas así de chiquititas. Esa es la parte bonita. Se convirtió aquello en el centro del pueblo, en un espacio asambleario, de debate. La gente venía a pasear al huerto, porque además dijimos que el huerto fuera paseable, es decir, no se podía cerrar, ¿no? Pero claro, no son tontos. Cuando cambió el gobierno de Los Molinos, pues el PP lo hizo muy bien, dejó que todo aquello que manteníamos con una presencia continua de la persona, un poco que desde el ayuntamiento, que era yo que llevaba este aspecto, cambió a otra persona del PP, abandonaron, empezaron conflictos entre la colectividad marroquí y un grupo de mujeres muy progresistas del pueblo, pero que no se querían dejar mangonear por determinadas actitudes, cuando al principio había sido un sueño aquello, todos enseñando sus formas de cultivar, y finalmente el PP lo hizo también, que fue abandonando, dejando que nacieran los conflictos y haciendo que el propio huerto cayera, y de 100 familias pasamos a 60, a 40, 50 y al final había 10 parcelas, ¿no? Entonces, claro, en el Bayer-Herth, en otros sitios, en Francia, donde hay una tradición y hay un campesinado realmente existente, pues ahí es otro espacio. Aquí en nuestra sierra nos lo tenemos que buscar más. Hay otras experiencias de huertos municipales, otras experiencias de huertos pues, de cooperativa, de gente que se agrupa para hacerlo, pero sí queda un espacio, sí queda, digamos, a pesar de las derrotas, yo sí diría que queda un espacio y nosotros y nosotras nos tenemos que acercar a ese espacio, sabiendo tampoco que nuestros ganaderos no son los Yanomamis, ¿no? No son gente así especial que nos van a contar la maravilla de la agricultura, sino que, bueno, el actual mayor ganadero de mi pueblo pues tiene una gestoría también, y no hay prácticamente ningún ganadero que sea a tiempo completo, todos tienen el que no un bar, el que no un trabajo, ¿no? Pero nada, estas reflexiones así tan dispersas, pero también la idea de traer también aquí a la sierra, más allá de la Gordoloba, más allá de los huertos de Navacerrada o más allá de Zarzalejo en transición, la necesidad de estar en el territorio y defenderlo desde el no crecimiento urbanístico. Una pregunta, intervención más. Igual la Gordoloba quiere contarnos su experiencia. Bueno, Jesús está en dos huertas, no terrateniente. Bueno, no terrateniente, de momento no. No, aunque bueno, estoy en pequeñas huertecillas, bueno, en los huertos municipales de Navacerrada, donde vivo en primera persona lo difícil que me resulta a mí relacionarme con los rurales. Bueno, porque por tradiciones culturales realmente pues distintas. Por ejemplo, pues, no puedes hablar de muchos temas, claro, de toros no puedo hablar, de caza tampoco, y bueno, sobre todo si te significas en un pueblo de las características de Navacerrada, pues dentro de una opción ideológica determinada, pues también puedes tener dificultades. Entonces, bueno, ¿dónde se puede socializar? Bebiendo cerveza o otro tipo de cosas, que en mi caso es difícil también, pero bueno.
eso como una reflexión así personal inmediata. Pero sí que efectivamente con temas como el agua une, claro, porque sin agua no hay huerta. Entonces, el año pasado, por ejemplo, tuvimos problemas con el agua que llegaba a la huerta, que venía suministrada normalmente por un desvío de agua de un embalse superior, y por unas obras que se estaban realizando, pues cortaron ese acceso y nos quedamos solo con el agua de pozo que teníamos, y claro, con las condiciones climáticas que estamos viviendo, pues una dificultad. Y ahí, claro, pues sí que se creó cierta cohesión, ¿no?, de grupo para intentar superar esa adversidad. Claro, también ahí hay esa doble vara de que eso también creó conflictos, porque bueno, una salida es un planteamiento colectivo y la otra es, bueno, yo me llevo el agua y vosotros os quedáis sin el agua. Entonces, bueno, ahí también hay esa dificultad. Pero bueno, no quería hablar un poco de estos proyectos que, bueno, yo sí que no considero que en la sierra, bueno, sí hay movimiento, hay algunos campesinos, no son muchos, pero algunas experiencias hay, ¿no? Movimientos, o sea, por ejemplo en Bustar Viejo, pues hay más huerta, hay mayor tradición también, hay alguna experiencia interesante, o en el Valle de Lozoya, ¿no? Pero bueno, es cierto que no es algo mayoritario y que vivimos muy de espaldas a ese mundo. Un poco la reflexión que quería plantear era por ahí, ¿no? Claro, España somos la mayor parte de la población, bueno, y actualmente en el mundo de población urbana, ¿no?, que vivimos en ciudades y vivimos muy de espaldas a lo que nos alimenta, que es el mundo rural al final. Y bueno, mi pregunta era más bien por eso, por qué posibilidades veis de los consumidores, ¿no?, y las cooperativas de consumidores de facilitar ese acercamiento al mundo rural, hasta qué punto desde el ámbito del consumo se puede llegar a un poco empatizar, ¿no?, y realmente pues comprender las problemáticas de ese mundo rural, porque si no lo veo bastante difícil. Quiero decir que población urbana que vaya a ruralizarse, pues puede haber un porcentaje pequeñito, pero no veo que vaya a ser muy grande. Y entonces, hasta que no ocurran, bueno, que están ocurriendo las transformaciones que nos llevarán a ruralizarnos, queramos o no, pero bueno, ahora mismo no. Entonces, bueno, hasta qué punto, ¿no?, pues desde el consumo se puede incidir en ese mundo rural, y es posible ciertas alianzas con los productores, ¿no?, tanto agrícolas como ganaderos. ¿Alguna pregunta o damos paso a los ponentes? La Bordalova no quiere comentar nada. Bueno, a ver. Yo es que tengo claro que a nivel pequeñito hacemos mucho, no sé, agrupaciones sociales, recuperación del suelo en pequeñas zonas, los ecologistas, la agricultura, todo eso, pero, o sea, me encantaría tener la fórmula de tirar puentes entre todos, que no estén el cultivo masivo por un lado, las grandes empresas por otro, ¿sabes? Que no sean pequeñas guerras, que no sean pequeñas islas todos, sino que juntémonos y trabajemos por la tierra. Eso existe, se pueden crear esos lazos, hay fórmulas, porque trabajemos por ahí, ¿no? Yo iría más por ahí, sí. Está genial tener grupos que recuperen, pero me encantaría eso, que hubiese un modo de crear lazos para que todo trabaje en esa onda. Soy una idealista. Bueno, yo te diría que primeramente no idealizar. El mundo rural es el que es y las tradiciones que vienen, y he dicho en el primer momento que mi postura es bastante minoritaria, pero al mismo tiempo hay cierto respeto cuando se trabaja en las direcciones y trabaja sobre situaciones concretas, suele haber cierto respeto. En un lugar
donde predomina el minifundio y donde la gente vive también de su trabajo, y eso hace que por pedagogía natural pues se incorpore fácilmente a la gente que trabaja. Aquí en Navacerrada nadie trabaja de ahí, entonces el ecosistema está totalmente artificializado. Que tú decías, el ganadero que tiene una gestoría, pues el ganadero sí, pero ya parte de que necesita un modelo que le deje 10 horas libres para estar en otro sitio. Ya es un tipo de ganadería el que puedes hacer de esa manera. O sea, quiero decirte que aunque quisiera plantear, entonces no idealizar, no existe el buen campesino o la buena campesina, sino que, pero que podemos llegar a situaciones que nos lleven a ello. Como diría también algunas amigas y amigos de por aquí, pues todo apunta que no vamos a reaccionar por anticipación, sino por shock, tipo unas fuertes caídas en que lo veamos en temas de fertilidad, suministros alimentarios, agua o algo así, y que eso puede hacer. Entonces, es verdad, y ahí tenemos dos opiniones, una que es cuanto peor, y cuanto peor algo mejor hay. Digamos, la de cuanto peor es Naomi Klein y la doctrina del shock y tal. Es decir, llegan aquí, te dan por saco, pues te van a dar más por saco todavía. Con la pandemia, te llega la pandemia y luego te llega todavía otras cuestiones más gordas también asociadas, ¿no? El papel del control. Y otra, Rebecca Solnit, por ejemplo, Paraísos en el infierno, que habla de, en situaciones de crisis y de derrumbe social, pues cómo emergen esa... O sea, no porque somos un ser cooperativo, no idealicemos. La cooperación social es un instrumento muy bueno que la gente lo localiza pronto si lo ve cerca como estrategia de supervivencia. Punto. O sea, podemos verlo mejor más como una opción utilitarista. En el caso dice, oye, esto aparece mucho cuando se reducen las formas de control y estamos en crisis, este mecanismo, o así lo interpreto yo, aparece mucho. Y con respecto a pues, lo que estamos haciendo es sembrando, quizás estamos arriba, esto es una brasa, y cuando llegue un viento no sabemos dónde, en el buen sentido, va a echar fuego a arder. Quizás no sea aquí, quizás no seamos el colectivo, quizás no tengamos ni voz ni voto en eso, pero quizás hay otro sitio donde sí que pueda, es decir, no tengamos por qué arrogar nosotros la dirección de eso que está ocurriendo en otro sitio de otra manera. Entonces también ya bastante con levantarnos, mirarnos en el espejo, decir que estamos sembrando y que esas semillas podrán ir hacia otro lugar y demás, ¿no? Y bueno, pues eso, tanto... Había unas cerezas, creo que no os habéis pasado, esas cerezas son para que las comáis, las de cogerte, y hago un minuto de publicidad. Visite la página web, damos el servicio. Así que sembrando estamos, sembrando tenemos que seguir, pero problematizando en situaciones concretas que den lugar a procesos de cooperación, que se pueden caer por muchas cuestiones, como decía Fito, pero que pueden algún día continuar y ser referencia. Pues ahí no es el trabajo que nos toca, con alegría. En todo esto hay que conquistar la alegría. El medio rural sí que me ha enseñado mucho que puede ser de derecha o de izquierda, pero lo que hagan hay que hacerlo con alegría. Y ahí es donde también nos ganan, porque ahora tiene mucha alegría sacando a las vírgenes, celebrando, y repartiendo rosquillas y tal. Es verdad que por ahí hay una colonización de la alegría y sin embargo pues la izquierda a veces pues eso llama a que venga la gente forestal a casa de uno y dice, joder, eso no es conquistar la alegría. Tienes que ir por otro lado. Bueno, yo quería añadir como un par de cosas que suman a lo dicho. A mí me parece importante como esa idea de no idealizar, ¿no? Y tampoco caer como en dicotomías, porque a veces cuando se plantea la cuestión de lo rural o de los campesinos o la terminología que queramos un poco trabajar, pues hay como dos extremos, ¿no? O los que identifican, digamos, ahí, incluso imponen de alguna manera como una cierta responsabilidad, pues una prefiguración ya directa de su proyecto deseable, sea de crecimiento u otro, o los que plantean que es como una tierra quemada absoluta, ¿no? En donde, bueno, pues ya ha habido una introducción total de las dinámicas capitalistas y básicamente no existe una diferencia real entre un pueblo y una ciudad, ¿no? Yo creo que ambas cosas son correctas desde mi punto de vista. Y sí, evidentemente hay ámbitos en los que podemos encontrar continuidades claras, por ejemplo los ámbitos metabólicos o el consumo, ¿no? O muchas veces también en cuestiones de imaginarios que pueden estar incluso reforzadas en territorios no urbanos. Yo creo que también hay diferencias que son notables, que sirven no tanto, digamos, como prefiguración absoluta, sino como condiciones de posibilidad. Yo creo que Ángel pone un ejemplo en su intervención que es como claro, ¿no? En plan de, bueno, no es que allí de alguna forma vaya a haber una especie de, no sé, impulso per se por una iniciativa que consideramos deseable, pero si se habla de una comunidad energética, decía él, se entiende, ¿no? Y yo creo que ese se entiende tiene mucho que ver con una cierta prevalencia, quizá
quizá una lógica de lo que yo prefería antes como subsistencia. O sea, es decir, ahora hablamos también de lo común, ¿no? O sea, cómo de alguna forma ese pozo histórico de territorios, de lugares, de comunidades, ¿no? De incluso tradiciones que han estado orientadas a la subsistencia, han estado orientadas a una posibilidad de satisfacer esas necesidades de manera más autónoma, de manera arraigada, ¿no? Con lo que supone de lógicas de privacidad, con lo que supone de lógicas de instituciones autónomas, pues no han desaparecido del todo, claramente, ¿no? Y eso está ahí latente, ¿no? Al igual que también hay una experiencia vivida que es distinta, y eso es innegable, ¿no? O sea, los que hemos vivido en un pueblo y los que viven de manera más cotidiana ahora, pues sabemos que no es lo mismo, ¿no? En términos de la gente que puedes conocer, el vínculo que puedes establecer, el conocimiento que puedes tener del territorio, ¿no? Incluso de alguna manera contacto directo que puedes tener con cuestiones como las agrícolas, que en la ciudad pueden ser más raras, ¿no? Hay un libro yo creo que es muy ilustrador y inspirador, incluso diría, sobre esa cuestión, que es el de Molinos y Gigantes, de Jaume Franquesa, aunque yo creo que él dedica mucha energía a la cuestión de la energía y a la cuestión de la construcción histórica del oligopolio eléctrico. También es una especie, yo creo, de estudio de antropología rural, en un buen sentido, ¿no? En donde se complejiza, yo creo, todas esas comunidades. En particular trabaja las comarcas del Ebre, ¿no? Se historiza, se presenta la agencia que esos territorios tienen, y yo creo que se da con una tecla que es importante, que es la de la dignidad. Y yo creo que eso es muy relevante. También Ángel lo traía antes, ¿no? Yo creo que ha habido una supresión de la dignidad de esos modos de vida rurales en el Estado español que no se ha dado en otros sitios, ¿no? O no con tanta intensidad. Y yo creo que eso es un elemento muy, muy importante a nivel político, ¿no? Porque, por un lado, yo creo que no podemos hacer nada que no parta del reconocimiento de esa dignidad, del reconocimiento en términos generales de todo eso. Y en el sentido contrario, yo creo que esa estrategia de halagar, ¿no? O de alguna manera sobredimensionar la figura del machote cazador tiene mucho que ver con intentar conectar con esa dignidad rural, ¿no? Con reconstruir un orgullo rural que no ha existido, y al que yo creo que en general la izquierda pues no apela, ¿no? O sea, no solamente por sus prejuicios, sino porque no hace política, muy poco pensando en esos territorios rurales, ¿no? Entonces eso me lleva a la cuestión del urbano. Yo creo que sí que hay muchísimo que hacer en la cuestión del urbano, en muchos sentidos, ya sea en términos, ¿no? de replantearse otra política en donde eso esté presente, establecer lazos, ¿no? Tener una comunicación, como en términos muy materiales. O sea, en la cooperativa agroecológica de Gasteiz compramos las cerezas de Ángel, ¿no? De hecho yo las tengo en el frigorífico. Es decir, que bueno, que a veces esos datos pueden ser muy específicos, ¿no? Y el apoyo a los proyectos rurales, pues yo creo que en los espacios urbanos tienen posibilidad, tienen recorrido, ¿no? Y no sé, yo creo que eso ha sido un cierto éxito, al menos del movimiento agroecológico. No sé si lograr que eso se estabilice, pero sí mostrar que es una posibilidad y una necesidad, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que esa cuestión de la dignidad, ¿no? es relevante, ¿no? Y en ese sentido, esa lógica de la subsistencia, yo creo que encaja con eso que dice Ángel, entiendo yo, cuando habla de la campesinidad, ¿no? Es decir, esa lógica de la subsistencia no entiende de la utilización puntual o no de un glifosato, en el sentido de que ha habido ahora una mezcla compleja de un montón de cosas, en donde yo creo que tampoco es una cuestión de romantizar hacia el pasado, pero donde hay que partir de esos mimbres que existen, que son valiosos, yo creo, que son muy afines muchas veces. Y con eso terminamos. ¿Tenéis algún otro comentario, pregunta, reflexión? Estamos por cerrada la jornada. Adrián, ¿estás conforme? Una pena, Adrián, porque te van a hacer. Lo virtual. No digo las mías. Es complicado eso. Yo, por ahora, lo que estaba comentando, me gustaría traerlo. Lo difícil que es vivir cercano al sector primario y la pequeña producción. O sea, no es comprar, es que es muy difícil. La gente está tendiendo a ir a la exportación, a la intensificación, porque es que el paso ese medio de cabras semiextensivos, que
se dispara y nadie quiere estar 7 días, que podrían hacerse de otra forma la jornada laboral, con otros precios y tal, pero el sistema agroalimentario es muy duro, la distribución es muy dura, como nos educa también los paladares y demás. La gente está abandonando la fruta. Yo es el primer año de los 8 años que llevo con la campaña de fruta donde he visto que ha habido cierto parón de consumo de fruta. O sea, lo he visto muy fuerte. Por la cereza no es como que lleva las patatas, antes te las has quitado, oye, bombones, la cereza, fuera. Y este año no nos lo han quitado de las manos. Ha habido que tirar ahí de teléfono, oye, mira a ver, que tengo la cabeza llena, que hay 200 kilos, a ver qué hago, tal. Mira a ver, no sé qué, a ver si puede tal. Cambia y la sociedad de consumo, por eso también estas islitas, que ojalá se tornen el día de mañana en archipiélagos. Yo lo que espero es que con un poquito de shock, el mínimo posible, y la casa más amueblada, estas islitas algún día sean otros archipiélagos, ¿no? Esa es la base por la que estamos en lo rural, urbano, en la militancia diversa, y ya está. Algo bueno saldrá de esto.